Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias porque nos hace partícipe el Señor de adorarle. Pueden sentarse, pueden tomar asiento los adoradores. Mi hermano Jorge Alberto, mi hermana Jessica, mi hermano Richie, mi hermana Francesca, mi hermano Agdía Josué. Esta mañana damos gracias al Señor como todos los días de nuestra vida. Oraba en la madrugada. Yo le decía a los varones ayer, cada vez que ustedes se levanten ya para no volver a la cama, no pongan el pie sin antes tener una comunión con el Padre. Cuando uno se levanta a las horas que va y viene, pues está bien, pero cuando ya usted se levanta para no volverse a acostar, medite y converse con el Padre. Eso es de una gran bendición, porque usted va a poder sentir en su corazón si el Padre se complace o usted siente que su ofrenda es grata. Y no es para pedir, sino para darle gracias por el día que le regaló, por el oxígeno que nos dio para respirar, por el agua que nos sacia la sed, el agua natural, y poder decirle al Señor, este día es un día bendecido, donde la manifestación de tu reino se hará a través de los hijos, las hijas que usted ha engendrado. Y gracias por darme su naturaleza. Y este día yo lo declaro bendecido y tengo una fe profética en mi corazón que estoy creyendo en Jesús y que lo que Jesús en su palabra me ha dicho ya está hecho. Gracias, Señor. Usted va a tener una diferencia en el día. Quiero esta mañana hablar acerca del tema que Dios puso en mi corazón. Estaba leyendo el testimonio del apóstol Pablo y dije, esto merece una enseñanza de discipulado, desde el llamado, el aceptar el llamado y terminar la carrera en la asignación que Dios nos ha dado. Pero para poder hacer eso, Dios me llevó a su propósito. Y la verdad que si no hay propósito en algo, en alguien, no tiene sentido lo que uno hace. Y por eso el mensaje se llama El propósito de Dios. Dios, el único y verdadero Dios, quien es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre también de nosotros, tiene un solo propósito en relación a los hombres y a Él mismo. Porque nosotros los que predicamos el Evangelio, a medida que vamos llenándonos de la palabra, nos vamos transicionando en una evolución de conocimiento y nos metemos a escudriñar las cosas y nos gusta hacer hasta exégesis de las Escrituras, pero yo recuerdo una palabra que escuché del pastor Arsenio, no es de él la hizo a través de la Biblia, el pastor principal de Osana, donde él hablaba que si los fundamentos están destruidos, ¿qué puede hacer el hombre? Entonces, cuando usted no tiene el fundamento correcto, todo lo que usted haga no va a tener propósito. Yo le pregunto a los niños cuando los veo, ¿qué grado estás? Tercer nivel, tercer nivel. Dame una vocal, no la saben. Cuando yo digo, ya probé la primaria, 7 por 7 menos 2, ¿cuánto es? Se quedan en el aire. No saben qué decirme. Digo, ¿no será que ahora los que están enseñando, ahora no hemos puesto, usted se ha vuelto un IA de la tecnología? Porque la inteligencia artificial lo domina a usted. Usted ya no piensa, usted ya no razona, usted solo va y saca conclusiones. No tiene capacidad de análisis, de discernir, de ver la lógica de las cosas para encontrar la razón del porqué de las cosas. Por eso el Evangelio tiene un propósito. Pero más que el Evangelio, el Padre, que es el que creó al Hijo
y su evangelio de salvación tiene un propósito. Y entonces yo puse lo que el Espíritu me puso. Dice que todos los hombres sean salvos de una condenación eterna. Ese es el propósito de Dios para los hombres, que todos los hombres sean salvos de una condenación eterna. Todos los hombres, y hablamos de toda lengua, de toda nación, de toda edad y de toda generación. Ese es el primer propósito y único que Dios tiene. Luego van a emanar o se van a derivar otras cosas, pero el propósito es que todos los hombres, varones y varonas, sean salvos. Y el segundo, que es parte del primero, sí, podría decir el 1A y el 1B, es que Él quiere establecer su reino en la tierra. Para esas dos cosas, que son el propósito de Dios, vamos a ir a la Escritura. Lucas 10:20, vamos a leer, para saber qué significa salvación. ¿Qué es la salvación? Porque hablamos de salvación aquí, salvación, pero unos la conocemos, la experimentamos, pero la salvación en sí dice que nosotros tenemos que saber que para ser salvos tenemos que tener un nombre inscrito en el libro de la vida. Ese libro que Jesús escribe, no hay ángeles, arcángeles, no hay nadie que pueda escribir el nombre que Dios te da en la eternidad, sino es solamente Jesús. Jesús quiere que todos los hombres tengan un nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso cuando nosotros celebramos, nos regocijamos de hechos grandiosos que tenemos, cuando tenemos testimonio de que Dios nos ha dado milagros creativos de sanidad, de bonanza, de conciliación o reconciliación, todo eso está bien, pero no debemos de regocijarnos más de que tengamos un nombre que esté escrito en los cielos. Eso es la salvación. ¿Y qué pasa con esa salvación si nosotros no la cuidamos? Dice que significa no ser borrado, o más bien no ser arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 11, 15, porque mucha gente viene a la iglesia y viene con aquella percepción de que si yo llego a la iglesia y me predican el evangelio y yo no hago la oración de fe o me llaman, ya me fui condenado porque la iglesia me condenó. Pero no es así, es que ya estamos condenados. Vengas o no vengas a la congregación, todo hombre natural que no tiene a Cristo está condenado. No es que vamos a ser condenados, ya estamos condenados, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que proviene del primer Adán. Esto es lo que dice el apóstol Juan cuando él ve el juicio de condenación para las almas que nunca quisieron tener a Jesús en su vida, nunca creyeron en Jesús. Usted lo sabe porque usted es un hombre que ha leído la Escritura, pero el Espíritu quiere hacerle memoria de lo que es el propósito de esta Escritura. Dice que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se conoció para ellos. Vamos a leer hasta el 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí hay una teología que es meritoria, que la estudiamos en el discipulado, porque el Hades era el lugar donde estaba el rico, ¿se acuerda? Ellos van a entregar también, porque los que están cayendo en el Hades van a tener que salir de allí para ser presentados en el juicio del gran trono blanco. Por eso nosotros tenemos que decirle a las personas que nosotros no queremos, mucho menos el que nos llamó también a nosotros, que la gente se muera de una manera grosera y dura y tormentosa, porque piensan que como en esta tierra
no hay castigo, no hay maldición. El que hace lo bueno, hace lo malo, tiene lo mismo, tiene lo otro, pero no. El hombre, dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, esto es el propósito de Dios para los hombres, que ya estando condenados, que ya están sentenciados y condenados a una muerte segunda, a estar en un lugar de tormento, un lugar que está ya predestinado para Satanás, para el anticristo, para el falso profeta y para todos los hacedores de maldad, no vayamos allí, sino que tenemos una esperanza viva que es un Señor y un Salvador que se llama Jesús. Ese es el propósito de Dios, que los hombres sean salvos, que no se pierdan, que no vayan a ese lugar de tormento, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué pasa cuando una persona cree que puede hacer lo que quiera porque somos salvos, siempre salvos? Apocalipsis 3:15, ¿qué es lo que dice? Apocalipsis 3:15 siempre está hablando en relación al libro de la vida. Y dice, yo conozco, Apocalipsis 20:15, perdón. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí podemos ver, eso es la salvación. No te va a salvar de deudas, no te va a salvar de una muerte física, te puede salvar, pero esas son añadiduras. La verdadera realidad, que va a ser una verdad en la eternidad, es que el hombre ya está condenado, ya está sentenciado a ese lugar de tormento. Por eso tenemos que tener ese nombre que Dios nos da cuando realmente pasamos el proceso de la salvación, que ya lo vamos a leer. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sé que la palabra del Señor habla de que para que no seamos borrados del libro de la vida, tenemos que mantenernos. También en Apocalipsis está un versículo, usted lo puede buscar. Aquel que recibió a Jesús, que se mantenga en Él, para que Él no sea borrado del libro de la vida. ¿Cuál es el inicio de esta salvación? El inicio, estamos hablando del propósito A, que es el de Dios con relación al hombre. Y el B es su reino. Estamos en el propósito del hombre. ¿Cuál es el inicio de la salvación del hombre? Primero es la convicción de pecado. Esta es una demanda para cuando estamos en el mundo. ¿Por qué la diferencia? Porque para nosotros recibir a Jesús tenemos que tener dos actitudes. Una, convicción, y otra, arrepentimiento. La iglesia ya no está para convicción, porque la iglesia sabe lo que es el pecado. Lo vamos a leer y lo vamos a estudiar conforme a la Escritura. Veámonos cómo estábamos antes, cuando estábamos en la miseria pasada. La convicción de pecado es una demanda para cuando estamos en el mundo. ¿Qué pasa? Que vamos a ver qué es el pecado. El pecado es una naturaleza caída del hombre que nada tiene que ver con la naturaleza de Dios. Es infiel, adultera las cosas, adultera en el matrimonio, adultera su forma de vida, adultera sus relaciones con los hijos, adultera sus relaciones con los padres, adultera las relaciones con su gobierno donde está, adultera las cosas que ya Dios estableció. Otra persona puede tener una cara agradable, bonita, pero tiene un corazón malo, perverso, como escuchábamos hablar la enseñanza de la obra de la alma perversa. Eso es un pecado. Cuando a mí me dicen que es malo tener una mujer aparte de mi esposa, yo digo, el predicador parece que le contaron que yo ando en esa naturaleza. Pero es la palabra la que me está confrontando. No me van a decir, Carlos García es un adúltero. Es la palabra y yo tengo que decir, oye, y dicen que los que están así ya están sentenciados y condenados. Yo estoy haciendo negocios ilícitos, estoy robando en la empresa donde yo trabajo, estoy marcando de más las horas para que me paguen horas extra. Yo estoy condenado. Yo tengo inclinación a ser una persona que causo división entre mis hermanos, entre mis familiares, entre mis parientes y entre mis vecinos. Entonces yo estoy en un gran pecado. Eso
me tiene condenado. Yo también tengo una mujer que no le he dado mi apellido porque no me he casado, estoy en fornicación. Yo tengo que enderezar esto. Me doy cuenta que yo estoy haciendo negocios en la iglesia porque tengo un prostíbulo, tengo un motel que me da billetes y yo digo que yo sigo siendo cristiano. No me puede decir la iglesia, salite de ahí. Es la palabra la que me va a convencer, porque es el Espíritu Santo hablando, el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Por eso nosotros cuando no estábamos todavía nacidos de nuevo, la palabra nos golpeaba. Quizás algunos ya vinieron al primer día y se arrepintieron, se convencieron de que eran pecadores y se arrepintieron, otros no, otros hubo un proceso. Tanto viene la palabra que uno va viendo y uno dice en un momento, bueno, estoy verdaderamente condenado, estoy sentenciado, tengo una ceguera espiritual. Pensaba que la muerte física terminaba todo, pero encuentro y dice la palabra que no solamente voy a morir una vez, sino 2 veces. Mi alma va a morir, todo lo que yo siento, lo que yo pienso, todo lo que yo decido, donde están mis emociones, mis sentimientos, mis voluntades, todo eso va a tener que morir y voy a estar en una muerte terrible, en un lago de fuego, de azufre, que arde, que no se apaga, donde, eso está tremendo. Si no hago, yo tengo que salirme de allí, porque estoy convencido que yo estoy. ¿Cuánta gente no anda haciendo? Yo le digo, hay gente que son gurús. Yo conozco un montón de gente que son expertos en finanzas personales, en responsabilidad social, pero son adúlteros, son infieles y son ladrones. Hasta que la palabra los confronte, van a venir a decir, oye, yo estoy mal. Y yo no voy a aceptar que alguien de la iglesia me lo diga, porque me va a molestar y me voy a enredar y me voy a enemistar con él. Pero con Dios no puedo, porque la palabra me va a agarrar. Oye, Carlos García, huye de la fornicación. Huye. Estaba viendo yo ahorita, ¿quiénes ya miraron la película Sonido de Libertad? ¿Quiénes la miraron? Vamos a patrocinar unos 10 para que la vayan a ver conmigo, porque... Sí, es un tremendo... Mire, hay más de 147,000 billones de dólares de gente que son, ¿cómo le llaman esas personas? Pedófilos, que agarran niños, los secuestran y viven con ellos desde la edad de 4 hasta los 14 años. Ese es el filete de gente millonaria, gente que está en los gobiernos, militares de alto grado, todo, secuestrando niños y viviendo en una... Y los niños, son miles de niños que secuestran. Es algo tremendo. Y hay gente que usted los va a ver en las asambleas legislativas de los gobiernos, en los ministerios, en las gerencias generales de empresas, sacerdotes, curas, pastores, viviendo una vida de maldad. Pero todavía eso no hemos llegado, porque esos son los que estamos ya en la iglesia. Los que están fuera, los que son, digamos, secularmente, los ministros, los jefes, los gerentes, los dueños de empresas, todo eso. Hay gente que aparenta piedad, pero tienen el alma podrida. Entonces la palabra es la que los va a cambiar. Por eso yo he entendido que yo no voy a cambiar al borracho con que yo le diga, vete, vas a morir. Sino, dice la palabra que Cristo te ama. Pero tienes que arrepentirte, dejar el pecado de estar bebiendo licor. Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero Cristo te ama. Esa es la palabra que lo va a cambiar. Ese es el propósito de Dios con el hombre, que no se pierda nadie, hermano. El arrepentimiento verdadero, cuando ya tenés la convicción, es cuando estás en el mundo y cuando hemos nacido de nuevo. En otras palabras, el arrepentimiento verdadero se puede dar en las 2 fases. Entonces viene y dice yo, oye, yo quiero cambiar. Yo ya no quiero ser una persona mentirosa. Yo ya no quiero andar en los delitos que yo ando. Yo caminé, ahí está mi hermano Noel. Es horrible ver las jefaturas de gente que trabajan con jóvenes y que los quieren manipular, los chantajean y se llevan jóvenes vírgenes y les quiebran la vida. ¿Por qué? Porque son personas que se aprovechan de los puestos de trabajo. Yo quisiera agarrar un sinvergüenza de eso y colgarlo. Pero como no me manda el Señor sino amar y orar por él, hay que hacerlo. No, pero es verdad. Es verdad. Yo trabajaba con un señor
que tenía una empresa bien grande y él tenía un lugar, una suite ahí donde llegaba solo cipotas y chavalas y llegaba y todo. Yo llegaba a firmar los memorandos. Y como él me pagaba bien, y yo estaba feliz. Pero ¿qué pasa? Toda esa empresa contaminada por gente que toma ventaja del puesto para seducir a vírgenes. Por eso la familia tiene que ir con la palabra a los hijos. No podemos descuidar a los hijos. Los hijos necesitan, porque una persona, por ejemplo, que nunca ha ido a comer a los ranchos y dice que los ranchos es un tremendo restaurante, dice cualquier cosa. Si comes debajo de un palo de ocote con un hermano que además comes mejor. Entonces ya aquella persona te seduce y te lleva. Ya la chavala queda impresionada. Cuando ya no te andas en bus, sino que ya te en un carrito, en un Hyundai. Ya comenzás a ver. Esas son personas que necesitan tener convicción de pecado, arrepentirse de sus malas obras. Por eso el arrepentimiento es que tenemos necesidad de que nosotros cambiemos. Y yo sé que nadie va a cambiar por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la convicción de pecado y el arrepentimiento verdadero. Voy a explicar algo con respecto a esto que está en los Hechos 9, que hablamos ayer con los de varones. Mire el arrepentimiento verdadero que viene cuando una persona realmente reconoce que él está mal y que necesita recibir a Jesús, recibir la salvación. No la voy a leer toda porque es larga, pero le voy a explicar. Hay dos pasajes ahí. Dice, Hechos 8. ¿Ves? Estaba atento mi hermano Denis. Vino tarde, pero se enchufó. Dice que en Salmo 8, pero vamos a leer del 8 más adelante, creo que... ¿Ah? En el 17. 8.7, veamos 8.7 pues. Habla de la persona que, acuérdese que entre Esteban y Saulo, que es Pablo, había un hombre llamado Felipe, que era también parte del presbiterio del Señor. Dice que, a ver, ayúdenme, vayan a su Biblia. Es que no traje la Biblia, pero la traigo en mi corazón. Este hombre dice que, póngale, le llamo desde 8.5. Ahí, en 8.9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Esto estamos hablando de la gente que ya fue bautizada. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Lo voy a parar ahí. Usted lea. Dice que después llegó Felipe y llegó a ministrar ese lugar. Y Simón, que era el que hacía todos esos actos de magia, era un agorero, un adivino, un chocorrero, andaba con chocollos de magia. Cuando miró que el Espíritu Santo hacía maravillas, quiso comprar, dice, el poder de Dios. Y se bautizó. Entonces hay mucha gente que se bautiza y por eso andan allí, pero no se han arrepentido. Cuando él miró eso, ya bautizado, dice que les ofreció dinero para que le dieran el poder. Ese hombre necesitaba arrepentirse. Así en la iglesia, usted y yo, si estamos haciendo cosas, no tenemos que tener convicción de pecado, porque usted sabe que es malo robar, es malo la magia, la gorería. Tiene que arrepentirse juntamente conmigo, porque me estoy aprovechando de algo para sacarle ventaja a los demás. ¿Cuántos, por eso le digo yo, en este ministerio, hemos predicado que aquí todos los que trabajamos en el Señor tenemos que sostenernos con nuestras propias manos? No podemos estar sacándole provecho a la gente para más dinero, porque eso es alguien que ya está bautizado. Tal vez lo busque usted y lo entiende, donde dice que se bautizó. Ahí mismo dice, donde dice que Simón se convirtió. Cuando él miró que llegó Felipe, dice que él también se convirtió. Ahí dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba atónito. Más adelante dice que él quiso comprar. Hay personas, pero bien, más adelante viene el etíope y Felipe, el eunuco. Dice que el etíope, que es un eunuco de la tribu de Candace, dice, que era un hombre rico, que tenía dinero y todo, y venía en el carro leyendo y no sabía ni qué decir. Y cuando se animó Felipe, le dijo, ¿qué estás leyendo? Leo esto, y papá le explicó. Y entonces él
aceptó a Felipe, honró a Felipe, lo escuchó, y cuando él escuchó que todo lo que le decía, hasta llegar al bautismo y llegar a todo el evangelio de Jesús, le dijo, espérate, voy a parar el carro. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dice, sí, bautizó. Hay mucha gente que no se ha bautizado, pero van a llegar el momento en que se van a arrepentir de verdad y van a ser hijos verdaderos que van a transicionar a hijos amados. Pero hay muchos hijos verdaderos que no transicionan porque su corazón todavía hay maldad, todavía hay un deseo de hacer cosas ilícitas para beneficio propio. Hay egoísmo, hay egocentrismo. De eso tenemos que ser libres. ¿Y cómo lo son? ¿Cómo lo logramos? Reconociendo y pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Padre, me encantan las mujeres. Sácame de ese lugar. Toda tentación, quítame. En la gracia del Señor, empezás a ver a las mujeres como hermanas o como hijas. Porque esa es la bendición del Señor. Que al que Él pone en un lugar, Él lo santifica. Por eso tenemos que explicar. Por eso Jesús le dice en Lucas 6:46, hay una palabra que Jesús habla ahí. Jesús habla de esto que dice el Señor para los que están en la iglesia y todavía no hacen lo que el Señor dice. Mire, esto se lo dijo Él a sus discípulos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ahí me voy a parar. Si el Señor me dice, Carlos García, tienes que perdonar a los que se te han ido. Bendícelo. Cuida la reputación de ellos. Aunque ellos no merezcan que tú les des reputación, manténlo en reputación. Yo tengo que hacer eso. Mire, para mí es difícil cuando una persona que se ha ido aquí por rebeldía me pide cartas de recomendación. Me da una carta, bueno, digo yo, voy a ser sabio para darle una carta, pues que no delinquió, no mató, no robó, pero ahí le llaman la carta. Y hay hermanos aquí que me piden cartas para sus familiares que ni se vienen a asomar aquí. Y andan pidiendo cartas de recomendación. Yo no puedo hablar de que aquella persona está, pero tampoco la puedo descalificar. En este medio el pastor sabe que ella es hijo de una mujer de Dios que se congrega en este lugar y es una familia noble y yo la bendigo, papá, ya está. Pero la persona no tiene arrepentimiento. ¿Cómo es posible que hay personas que no se den cuenta que la palabra de Jesús son las verdaderas que debemos de vivir? Jesús me dice a mí, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Las palabras, tenemos que arrepentirnos si estamos haciendo nuestras propias vidas en libertad. Le estaba comentando yo a los pastores Orlando y Mercedes, alguien por ahí que ya se nos fue, me mandó una carta. Y mire qué bonito el diablo trabaja. Padre, usted es un ejemplo para mí. Usted es una persona que me dio amor. Yo puedo estar con usted nuevamente, pero le pido como 5 cosas. Me pidió le hablé solo 3 cosas. Número 1, que cuando esta persona predique yo me voy. Número 2, que el ministro de varones que no me dé ni la mano porque no lo quiero ver ni en pintura. Así. Número 3, que Padre, se mira que estás en una angustia tremendo. Mejor quédate donde estás, hermano, que Dios te bendiga. No tengo que ser así. ¿Cómo es posible que yo voy a estar tolerando a una persona? ¿Cuántos habrán que no dicen eso, están callados y caminan con un corazón así? Aquellos que hablan de Walter, arrepiéntanse. Los que no reconocen a la ministra Sandra, arrepiéntanse. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que ser salvos. ¿Por qué tenemos, ya para terminar el 1A, ese es el propósito de Dios, que todos los hombres sean salvos? Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Esto nos manda el Señor, mire. Dice el Señor a los que estamos en la iglesia, a los que estamos afianzados, anclados, de que debemos de orar. Dice la palabra, exhorto a todos, ante todo, pero le está hablando a la iglesia, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Salvador. 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y 2:5, ¿de qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vuelvo a ponerlo nuevamente para que podamos hacer memoria cómo nos estamos comportando. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y mira el 2, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Sabe cuál es otra cosa que yo le decía a mi esposa cuando estábamos comiéndonos en la Catamal? ¿Sabe qué? Le digo, hay algo que Dios me puso en mi corazón. Es poderoso lo que Dios me puso. Nosotros no podemos poner ni quitar reyes, solo Dios. Y la iglesia se ha metido en un enredo que ella quiere gobernar la tierra y quitarle la gloria a Dios. Esta tierra va a ser gobernada correctamente por Jesucristo y por su iglesia, no la iglesia antes de Cristo. Hay gente que predica el evangelio y andan en políticas, buscando beneficios, buscando prebendas. Otros son contrarios. Hay que ser sabios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar. No importa el que gobierne Nicaragua. Hay que orar porque Dios dice que no hay ninguna autoridad puesta si no es por Dios. Usted no puede entrar tampoco a querer, es que ahora los pastores tenemos que ser diputados, tenemos que ser ahora ministros. Nada de eso, ese es puro cuento. Usted está llamado a ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Eso no es cierto. Es que no puede. La iglesia jamás va a gobernar la tierra. La va a gobernar cuando Cristo la venga a gobernar. Y nosotros con Él. Ahí sí. Pero mientras Jesús, que es la cabeza, no esté aquí, la iglesia va a ser una iglesia que va a bajar aflicciones, tribulaciones. Pero ahí estamos haciendo tesoros en el cielo. Ahora bien, ¿no cree usted que es una persona insensata meterse entre los caballos? Usted no puede meterse como un gladiador a que lo maten. Va a llevar espada, va a llevar todo. Pero Dios dice que tenemos que ser sabios. Hagan oraciones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso dice Pablo, porque es lo que ha recibido de Jesús a través del Espíritu Santo. Que hagamos, porque tiene una consecuencia. Es bueno y es agradable delante de Dios. Y dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué me decís, Señor? Yo te mando que ores. Yo estaba atónito cuando Dios me puso en mi corazón. Es que la iglesia nunca va a tomar el poder en ninguna parte. Yo he mirado en Guatemala grandes hombres que dice que Dios los llamó a ser presidente y no llamó largo también en Nicaragua. ¿Acaso hay un privilegio más grande que ser un obrero de Cristo? ¿Usted cree que a mí me va a llamar la atención ser presidente? Claro, en el tiempo pasado sí, pero yo me siento más gozoso estar en el ministerio. Porque el Espíritu Santo me da el gozo. Explicar esto a los hombres es importante, porque es el propósito de Dios para con los hombres. Que no se vayan a meter en una condenación eterna, al cual ya están sentenciados y condenados, sino que escuchen la voz de Jesús, porque Él quiere que todos seamos salvos. Convéncete que tu vida está un desastre, que tu vida está en pecado y necesitas hacer un cambio en tu vida. Y el único que te puede cambiar es Jesús. Reconócelo como su Señor y su Salvador. Eso es el propósito de Dios, hermano. No es tanto lo que sepamos, no, es... Por eso cuando me daban las tribus, es cierto, a mí me gusta, pero hay mucha gente que se distrae leyendo Biblia de Isaacar, de Efraín, que la genealogía, que el linaje. No, arrepiéntete. Ya no seas hipócrita. Ya no tengas una doble vida. Con un abrazo le decía al hermano que lo querés, pero con una mala reputación, con una mala opinión fuera de él, le herís y le manchás su reputación. ¿Cuántas personas hablan de los demás? Hay personas que en la iglesia, cuando le digo yo, estoy orando para que ese templo de Asambleas de Dios se haga como Dios quiere.
¿Qué importa que sea un templo? Está bien que lo hagan. Yo estoy tranquilo aquí. Yo me he dado cuenta de una cosa, porque me he dado cuenta. Yo no me puedo comer una vaca entera. ¿Para qué quiero tantas cosas si con una libra de pechuga de pollo desmenuzada quedo saciado? ¿Yo para qué quiero un gallinero si con un pedazo de pierna yo estoy saciado? Muchas veces nosotros queremos cosas que ni las disfrutamos. Como le digo yo a los hermanos, yo disfruto estar con ustedes y en la plataforma yo me gozo. Yo voy feliz para Ometepe. Y si nos hundimos, gloria a Dios, ahí quedamos. Pero por la causa del reino. Por la causa del reino. Es que eso uno lo va aprendiendo. Cuando yo volaba, montarme en un avión, para mí era terrible, porque decía, hasta aquí llegó Carlos García. Pero cuando entendí esto, lo mismo me da ir de piloto en primera clase que ir en la cola del avión. Si se cae todo. Así que no tengo por qué. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que traer el reino. Vamos al segundo punto. Dios quiere establecer su reino entre hombres salvos que habiten la tierra, que entiendan su misión y su comisión para que leuden la tierra y así poder establecer su reino después que pase la tribulación y la grande tribulación. Mateo 6, 9, 13. Los hijos de Dios debemos entender que nuestra oración debe ser coherente y congruente con nuestra manera de vivir en este mundo. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el deseo del Padre, hacer su voluntad, que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. No que se haga la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Él. Ahora, los salvos pueden ser multitudes, pero los herederos van a ser menos de los salvos, porque la herencia solamente la pueden tener aquellos hombres y mujeres que, habiendo sido salvos, entraron a un discipulado para conocer la relación de padre e hijo, como el reino está establecido. Porque no podemos traer el reino con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad cuadrúpeda, con una mentalidad de oveja. El reino se trae solamente con hijos. Por eso dice el Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que ver que el Padre no está pensando en que toda la tierra haga su voluntad. Ese es otro error doctrinal. Él quiere que los hijos que nacieron de Él revelen su reino. Nosotros aquí vamos a revelar el reino. ¿Y cómo lo vamos a revelar? A través de la manifestación del Espíritu en nosotros. Nosotros tenemos que vivir perdonando a los que nos ofenden. Ese es el reino de Dios. No importa que hayan trillones o millones de personas que estén en el mundo con todos los deleites del mundo y nosotros seamos unos pocos, pero el reino de Dios se manifiesta en la tierra con un remanente escogido, no para gobernar la tierra, sino para que Dios tenga un remanente que Él pueda levantar en el tiempo de parusia, y una vez que nosotros, los que pasemos la prueba y la obra del Espíritu Santo, entonces sí, regresamos con el Rey de Reyes a establecer su gobierno. No es así que usted va a llegar ahí y va a ser presidente, no. ¿Qué dice Mateo 6, 14, 15? Una manifestación del reino es un hombre y una mujer que con facilidad perdona. Dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Le está hablando a hijos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer eso. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Por eso el reino, si no se manifiesta en los hijos, mucho menos en los que son hijos de oscuridad. Eso es lo que Él quiere, tener un remanente que camine en los atributos de Él. No importa que seamos pocos, no importa que seamos insignificantes, pero un día seremos manifestados, porque seremos como esa mostaza, ese grano de mostaza, que
aparentemente no tiene significado porque es pequeñito, pero se manifestará y crecerá y se hará grande y será la más grande, dice, de todas las hortalizas. Por eso nosotros tenemos que ver que esa es una palabra para traer el reino. No podemos vivir entre ministros del nuevo pacto que caminen con chinches, con grapa en su corazón. ¿Por qué voy a caminar yo con una grapa? Porque alguien me dijo, el pastor me enamoraba, el pastor me quedaba viendo todo. Porque, ¿qué importa si yo sé que no es verdad? La perdono, porque sé que sé lo que el Padre me manda a decir. Ah, no, yo voy a pasarla de cuenta, esa atrevida, esa maldita. Y para papá, yo te bendigo. ¿Qué es eso? Tenemos que hacer lo que el Padre dice. Perdonen a los hombres sus ofensas. Ese es el reino. Ese es el propósito de Dios. Para Él, tener hijos e hijas que hagan su voluntad. Como hacen los ángeles en el cielo, sus hijos lo hagamos en la tierra. Y no vayamos tan extremadamente a ese problema. Mirémonos aquí nosotros. Cuando, digamos, los ministros se pelean por un miembro del ministerio y comienzan a sentirse lastimados, ¿qué importa? Lastímense, pero cúrense, sánense. Para eso vino el Señor. Puso las disensiones para que seamos probados. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que Él quiere. Gente que le entiende y haga su voluntad. Él quiere cambiar lo que dice. Gracias, hijo. Me llamas Señor, Señor. Y decir bien, porque lo soy y lo creé. Eso es el reino. Porque dice la palabra que tiene consecuencia el no hacer eso. Que si nosotros perdonamos, el Padre nos va a perdonar. Y si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y usted se pregunta, ¿me va a quitar la casa? No. ¿Me va a quitar el trabajo? No. ¿Me va a quitar el ministerio? No. Pero no te va a perdonar allá, en las cosas que tienen valor. Las coronas que Él tiene preparado para los hijos, las vas a perder. Sino que vas a hacer de lo que vas a llorar. Y vas a estar viendo a la amada y la vas a alabar. Porque una es la reina. Una es la amada. Nosotros tenemos que también servir. Mateo 23, 11 al 12. Eso es otra cosa. Nosotros no tenemos que buscar que nos den los primeros lugares. Eso es vergonzoso que usted llegue pidiendo primeros lugares. ¿Acaso usted es el dueño de la obra? Usted es el que lleva la gloria. El reino de Dios tiene que ser manifestado en hombres que sabemos que servir es mejor que nos sirvan. El que es el mayor de vosotros tiene que ser su servidor. Cuando nosotros, Padre, por eso es que el diablo se aprovecha, porque aprovecha la mente de los débiles en la fe y dicen, esa palabra Padre espiritual, yo no lo veo porque dice la palabra, no llames Padre a nadie en la tierra. Lo que dice la palabra es, no reconozcas a nadie como tu Padre, porque el único Padre es el que está en los cielos. Pero tengo hijos que me revelan, porque Jesús es lo que hizo, me reveló a mí. Por eso tenemos que ver que nosotros no estamos aquí para que nos sirvan, para que nos enseñoreemos. Estamos para servir, no para que nos den servicio, no para que nos den pleitesía, no para que nos hagan grande el nombre. El nombre de Dios es el que engrandece su palabra. Nosotros tenemos que ser engrandecidos, no porque nos sirvan, sino porque nos disponemos a servir a los demás. ¿Qué dice la palabra? Que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Lo mismo lo dice Mateo 20, 25, 28. Sobre el servicio. Ese es el reino de Dios. Ya lo que ya estamos, ¿verdad? Mateo 20, 25 al 28. Dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escucho a muchos hermanos que tienen unos versículos poderosos en su corazón. Dice, hermano Orlando, es que tenemos que andar como Dios anduvo. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Tenemos que ser como Jesús es. Tenemos que ser y hacer y manifestarnos como Él dijo, hizo y se manifestó.
Nosotros no tenemos aquí, ¿cuántas personas? Yo le agradezco a la gente cuando me llevan a comer, pero me ofenden cuando me dan primero a mí y si la dan un minuto sirviéndole a otro. No me gusta. Y yo se los digo, no porque yo quiera exhibir, es que no me gusta. Sírvanle a los demás, déjenme ahí de último, pero me dan el mejor plato, amén. Tengo que arrepentirme también de eso, yo, ¿verdad? No, la gente le gusta el figureo. Ay, la mera melcoche, el pastor Carlos, si supieran cuántas luchas tengo yo con mi esposa. Allá está. Mi esposa es una mujer que me ama, ¿sabe? Ayer tuvimos una prueba. Se nos perdió la llave de la casa. Entonces me decía la pastora, ¿y la llave? Pero si yo no tengo llave, no te vuelvo a dar la llave porque ya la perdiste. Yo no tengo la llave. Me fui y la veía con eso, la llave. Gloria, calmate. Le digo, yo no tengo la llave. Al final agarré un candado y fui a meter candado, pero después ya la halló. Y cuando ya la halló me dice, gracias, ya no te me vuelvo a meter con vos. Le digo, no me vuelvas a dar la llave. Son discusiones de amor. ¿Cuántos pasan así en los matrimonios? ¿Cuántos le dan a sus esposas lo mejor? ¿Cuántos se acuerdan que las esposas usan perfume? ¿Cuántos se disponen a sacrificar el Old Spice de suyo por darle el violeta azul de la mujer? ¿Cómo se llama? Tenemos que servir, hermano. Imagínense, esa es la prueba primaria, el hogar. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo un pastor, un hombre de Dios va a servir en la iglesia si ni en su casa sirve? No, créalo, no puede ser. Hay personas que uno aprende, sí, ¿verdad? Uno aprende. Porque yo recuerdo que eso tenía yo. Yo ni cuenta me daba lo que había en la casa. La que ha manejado la casa siempre es ella. Pero yo ahora me doy cuenta de todo. Porque me doy cuenta de que es importante saber las cosas que se necesitan. Un día yo venía cansado, venía bien atiborrado. Pero yo me fijaba que en la lavadora no había detergente. Me fijaba que no, aquí hacen falta varias cosas. Gloria, vamos a comprar. Vine tarde y me fui a comprar. Y yo sé que no lo hice yo, sino que yo le pido al Espíritu Santo que lo que yo no me acuerde, que Él me acuerde. Pídale al Espíritu Santo, donde usted es deficitario en sus relaciones, pídale al Señor que le ayude. Por eso tenemos que servir. Mire, otra cosa, las aflicciones, que dice Juan 16, 32, 33. Nosotros no tenemos que estar pidiendo solo fiesta, tenemos que saber que hay momentos en que nos vamos a afligir, pero no debemos de botar la fe, porque es necesario, dice el Señor. Dice Juan 16, 32, 33. Juan 16, 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seráis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un pastor, un ministro, tiene que saber y vivir estos dos versículos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar muestra de debilidad a aquellos que nos siguen. Para que el reino de Dios se manifieste en la tierra, tenemos que tener el espíritu de valentía, de que nosotros no podemos quejarnos, nosotros no podemos reclamar cuando los que están con nosotros se nos ausentan. Cuando no te dan el respaldo los que te siguen. Cuando las personas se te van y te acusan mintiendo. No tenés que tener una perturbación permanente. Es una tribulación, pero es una leve tribulación, como decía la enseñanza hoy en la mañana en el diaconado. Pero esa leve tribulación va a provocar un peso más grande de gloria en nosotros. No nos luce a nosotros que estemos quejándonos. Ah, es que mire, hay para el techo y ustedes no dan nada. ¡Qué barbaridad! Ay, ¿qué no va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¡Qué barbaridad! El hermano viene aquí y nunca da ni un peso, solo quejándose. Eso no puede ser. El hombre y la mujer de Dios confían en el Señor. Él sabe que Dios va a proveer.
Y además, cuando estoy afligido porque nadie me visita, está bien el que es neonato, el que no ha tenido todavía una asignación de liderazgo en el cuerpo de Cristo. Pero un pastor que esté quejando en un hospital que nadie llega a ver, entonces ¿en quién ha creído? Uno tiene que saber que mi Padre está conmigo. Jesús dice, yo sé que ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Y yo les hablo estas cosas para que cuando a ustedes les acontezca, se acuerden de lo que yo les digo. Van a tener aflicción, pero así como yo he vencido al mundo, ustedes venzan al mundo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Cuánta gente se lastima cuando están enfermos y no llegamos a verlo? Está bien que se lastime la personita que está liviana aquí, que está todavía vegetando, pero un ministro no. Tiene que desconfiar que el Señor te está afirmando porque Él quiere que confíes en Él. Claro, eso no significa que uno va a ser indiferente, no. A veces nos ausentamos, a veces no estamos allí, pero nosotros no podemos quejarnos. El reino de Dios se tiene que manifestar en la tierra a través de un remanente escogido que vive como Jesús vivió. ¿Qué más quiere el Señor? Que seamos humildes, viendo a los demás como superiores a nosotros. Filipenses 2:3, ¿qué dice la palabra? Tenemos que traer el reino. El Señor traerá el reino a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo voy a ver a mi hermano Winston superior a mí. Si es un cipote, es un chaval, es un joven. Pero dice el Señor que yo lo tengo que ver a él como superior a mí. Y yo lo tengo que hacer, y no como una carga, sino con liberalidad. Winston, ya escuché que eres un pastor, que él tiene un ministerio, que él es un hombre escogido, y yo lo tengo que honrar. Aunque él sea joven, yo lo tengo que ver. Y no lo digo de palabra, lo digo de corazón, y él lo sabe. Por eso tenemos que saber que eso es lo que Dios quiere, traer su reino en hombres y mujeres que entendamos esto. Eso significa tener humildad. Por eso decía, ¿qué es humillarse? Ser humilde, reconocer que nosotros somos hijos de Dios, que venimos para servir, no para que nos sirvan, para ver a los demás como superiores a nosotros, para que nosotros estemos siempre firmes, sabiendo también que dando es mejor que recibir. Nosotros tenemos que dar tiempo a la gente, orando intercesoramente, no sembrando tampoco escasamente. Nosotros tenemos que entender que mi siembra no me da nada, el que me da es el Señor, pero dice el Señor, hay que sembrar con alegría, tiempo, recursos, oraciones intercesoras y dinero. ¿Para qué? Para que la obra se expanda, pero no lo hagan estrechamente, sino que háganlo con liberalidad. Ese es el reino, que nosotros seamos abundantes, sobreabundantes en lo que damos. No podemos ser menoscatos, tenemos que tener firmeza en hacer lo que Dios nos manda. Ese es el reino, hermano amado. Ese es el reino. La salvación para los hombres, pero el reino para el Padre. Si nosotros hacemos esto, seremos bienaventurados hasta alcanzar la estatura del Hijo de Dios, de un varón perfecto. Tenemos que entender que nosotros vamos a alcanzar esto si nosotros le decimos a la divina gracia, gracias, gracias, ven a mí, acude a mí, porque yo necesito vivir con tu gracia. Mateo 6, 25, 33. Con eso cierro este mensaje. Por su gracia, viviendo en el reino, tendremos todas las cosas. Mateo 6, 25, 33 dice la palabra. Mateo 6 dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso para mí es importante, porque es bien difícil, porque yo lo he vivido. Y yo sé que teniendo más no tengo menos, ni teniendo menos tengo más. Porque yo sé que yo no tengo que afanarme en buscar lo que Dios tiene. Ya lo entiende lo que yo necesito. Yo he aprendido a no pedir, solo agradecer. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Padre me ha dado las cosas para que yo las disfrute, pero no para que yo tenga un negocio con Él.
Yo tengo que entender que yo valgo más que la Chemilacos, que todas las marcas que yo me puedo poner. Yo valgo más para Él que lo que yo me pongo. No tengo que estar afanado, porque en un tiempo sí lo estuve afanado. Hoy me pueden dar una tricotextil y me la pongo igual, como me puedo poner una Armani. No importa, porque sé que yo valgo más que el vestido. Eso es traer el reino. No, ¿qué voy a comer? Yo vengo aquí, uno me invita allá bajo el palo de Chilamate, otro me invita a los ranchos, otro me invita allá al Sommer, donde sea. El Señor me va a dar de comer. Ya no tengo que buscar yo cosas. ¿Por qué? Porque para mí eso no. Yo valgo más que eso. Mi Padre me ha dado esa validez, me ha dado ese valor. Me ha dicho, yo sé que tú te gustan las cosas buenas, pero tu vida vale más que el alimento y tu cuerpo vale más que el vestido. 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no es Él el que se encarga de mí? ¿No es Él el que se encarga de mí? Bendito sea el Señor, porque eso es una maravilla del Señor, que nosotros entendamos estas cosas. Y no solo es para mí, es para todos los que creemos en Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un codo? Eso yo lo he visto en mi vida personal, en mi vida de negocio. Yo, por mucho que me afane, yo no voy a tener más de lo que Dios ya tiene establecido para mí. Yo he creído que cuando yo me meto en el tiempo de Dios, Dios maximiza mi tiempo. Yo me he dado cuenta que yo no tengo por qué afanarme por cosas que son materiales. Me gustan, sí me gustan. Las quiero, sí las quiero. Pero me gusta más hacerle al Señor, sí Señor, tú eres mi Señor. Porque yo sé que con Él yo tengo todo. Y hay personas que quieren y no tienen. Porque no han entendido esto. Tienen que entender que nuestro Dios quiere traer su reino a la tierra. En hombres y mujeres que vivamos este ministerio para que el reino de Dios venga a la tierra. Nosotros somos la minoría. No nos enredemos. Que no anden haciéndole caso a un montón de pastores, apóstoles de la prosperidad. Ellos no tienen ninguna prosperidad. Ellos aparentan tener, pero no tienen nada. ¿Por qué? Porque si no tienen paz, porque nunca están saciados, nunca tendrán nada. Estar saciado significa tener paz y tener prosperidad. Cuando vos te comes un gallo pinto y le decís que solo frijoles como, no vas a estar saciado. Pero cuando agarras mi gallo pinto bendito, mi galleta simple maravillosa, qué rico el pinolillo, papá, yo no tengo necesidad de ninguna langosta a la termidor, porque me hace feliz. Y cuando me vuelo la langosta también la bendigo. Eso es el reino de Dios. No estar incómodo, no estar inconforme. Dice el Señor, considerá, ¿cómo no? El 29. El vestido, dice, ¿por qué te afanás? Considerar los lirios del campo, cómo crecen. Yo me imagino que las hermanas son así, se van a los closets y miran si el vestido, este me lo puse el domingo pasado, este no me lo pongo, este está aquí, este ya me lo vieron aquí. ¿Y por qué le digo? Porque yo lo hacía. Pero he entendido eso. Aquí mi vestimenta, ¿quién la sabe mejor? Es la pastora y mi hermana Eli. Ella sabe lo que yo tengo. Y yo ya no ando en eso. Cuando agarro yo me pongo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo sé que yo valgo más que el vestido. No tengo que hacer nada. Pero eso no fue de un día para otro. Es caminar diciéndole al Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia. Porque lo que yo no puedo, tú lo puedes hacer. Yo sé que yo tengo que terminar un día mi carrera. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me ha dicho, te vas a ir en una ancianidad robusta. Tu muerte va a ser gloriosa. Pues mi muerte va a ser gloriosa. Y el día señalado por Dios, sé que el propósito de Dios en mi vida se ha cumplido. Así también creo que usted, porque yo no estoy aquí hablando de baldes, no le estoy predicando a vegetales, le estoy predicando a hijos. Dice el Señor, pues os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Hombres de poca fe. No te va a dejar podrido en el polvo y ahí te va a levantar el Señor.
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Eso no, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, ahorita vienen los desfiles, ¿de dónde agarro? Padre, usted me integró los desfiles porque ninguna autoridad hay sino es de parte suya. Yo sé que usted me va a dar el vestido y me va a dar el zapato del desfile, porque usted sabe que yo lo necesito. Y no se lo voy a pedir, gracias porque ya me lo dio. Esa es la fe. No tenés que estar haciendo ningún ayuno para que Dios te dé, ya te lo dio todo. Cuando hablan los gentiles, era cuando esto se lo dedicaba a los judíos, pero aquí los gentiles es ahora la gente que no ha nacido de nuevo. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. O sea, ahí me quedo. ¿Sabe, hermano? Yo he entendido algo. Eso es, para mí, ha sido un versículo que me ha manejado hasta hoy en la misericordia de Dios, firme. Y he aprendido a perdonar a la gente que me hace letra, gente que me hace maldades, porque digo yo, a mí no me roba a nadie, le roban a Dios, y Dios dice que yo los perdone para que también yo me perdone a mí. Yo le digo al Señor, yo nunca quiero caerme de tu gracia, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero saber que en este mundo tengo que tener aflicción, tengo que tener y entender que lo que Dios nos ha dado es para que nosotros seamos empoderados para una vida eterna. Así es, hermanos amados, quiero que sepa que el reino de Dios se establecerá en la tierra hasta que Cristo retorne. No es la iglesia que gobernará la tierra, sino Cristo con su iglesia. Póngase en pie en esta mañana, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria. Quiero decirle a mi hermano Noel y a la hermana Marta que siento orar por su familia, que no se vayan. Quiero orar por la familia Moraga. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. No sea yo eliminado si como heraldo de este lugar yo caigo de tu gracia. Ayúdame, Señor, porque por mí mismo, Padre, no me podré sostener, Señor. Pero con tu gracia yo permaneceré firme, Señor. Y el amor que usted ha derramado en mi corazón también se multiplicará en el amor que usted ha derramado en el corazón de mis hermanos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que su propósito está en Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que nos lleva a usted, Padre Santo. Él es el que trae una salvación tan grande a un mundo condenado, a una muerte eterna por el pecado del primer Adán. Pero usted no vino a juzgar y a sentenciar en esta tierra, sino a salvar para que el día del verdadero juicio, los que alcancemos, Señor, la vida eterna, tengamos ese nombre que usted inscribe en el libro de la vida, Señor. Ayúdanos a predicar la palabra cada día, no solo con la boca, con nuestros labios, sino con el testimonio que debemos de tener, Señor. Que nos debemos de amar discipulándonos para que conozcamos el favor y el bien tuyo, Padre. Usted tiene toda la honra, toda la gloria. Usted es el merecedor de la alabanza, de la adoración, del imperio, de la influencia, de la autoridad. Todo fue hecho por usted y para usted, Padre. Yo vengo declarando la bendición para mis hermanos, Señor. Vengo orando para que ellos, Padre, no solamente agradezcan la salvación, sino que sean, Padre, ministros, embajadores de tu reino, Señor. Que podamos manifestar tu reino en medio de una generación mala y perversa, Señor. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Padre, yo te pido que ayude a la iglesia que entienda esos mensajes falsos de gobierno de los hombres, que la iglesia tiene que empoderarse en los gobiernos de los hombres. Eso no está escrito, Señor. Escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero no importa porque yo he vencido al mundo y la fe que vence al mundo es creer en Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador de nuestra vida. Jesús es el Rey. Jesús es el dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ella habita. Jesús, nuestro Señor, Él se manifestará cuando Él venga por una iglesia perfecta, pura, sin mancha, sin arruga. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que tenemos que creer cada día, Señor, en tu gracia. Tu gracia nos ayuda, tu gracia nos perfecciona, su gracia nos santifica, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús a la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos en esta mañana hermosa por los hermanos que están afligidos. Voy a orar ahorita aquí que pasen los hermanos que están afligidos. Pase Noel con tu familia, pasa al frente. Si no, ahí que los diáconos te ayuden para que pases acá. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por los que se sientan afligidos, porque las aflicciones están escritas que las vamos a tener. Pero también escrito está que toda aflicción, de toda tribulación, el Señor nos sacará. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Jesús los librará. Padre, en esta mañana hermosa, Señor, te doy gracias por la vida, Señor. Te doy gracias por la palabra, Señor, que has puesto en mis labios, Señor.